Queridos hermanos, buenos días. Qué bueno encontrarnos en este domingo, ¿no? Reunidos para recordar la gracia del Señor, la misericordia que Él ha tenido. Si en algún momento no quieres estar en un culto de adoración, porque a todos nos ha pasado en algún momento no querer venir, es porque nuestra alma se está olvidando. Olvidamos lo que Dios es y lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Hay un peligro, y es el peligro de la devaluación de la gracia. Vieron que el peso va perdiendo valor. Y cuando nos ponemos a pensar en la obra de Cristo puede ser que empiece a devaluarse en nuestro corazón por causa, ¿no?, del pecado, por causa de las cosas de este mundo. Y cuando eso sucede es un peligro muy grande, porque nuestro corazón empieza a deslizarse, empieza a dejar de lado los recursos que Dios nos da de su gracia para sostenernos. Y uno de esos recursos es la vida de iglesia, es el poder estar juntos para alabar, para exhortarnos, para orar los unos por los otros. Así que es la gracia y misericordia del Señor estar hoy reunidos acá y poder juntos alabar como cuerpo al Señor, como familia del Señor. Quiero recordarles que al final del culto, yo les ruego, hermanos, que no salgan corriendo. Los que son miembros de la iglesia tienen una responsabilidad y tiene que ver con cuidar la vida de la iglesia. ¿Sí? La vida de la iglesia no es cuidada solo por el pastor, tiene que ser cuidada por cada uno de ustedes, porque somos una familia y cada quien en la familia tiene roles. Dios les ha dado a cada uno de ustedes responsabilidades como miembros, les ha dado dones, habilidades, les ha dado vida para que ustedes puedan usarlas a fin de glorificarle. Así que al final del culto vamos a tener un tiempo especial como iglesia. Hay algo urgente que debe ser mencionado y es muy importante. Si no fuera importante, no lo haríamos al final del culto. Si hubiese sido una información, la hubiésemos mandado por PDF para que tú la leas. Pero porque es importante, te pido que te quedes. No va a demorar más de 30 minutos, 40 minutos. Sé que por ahí está la tentación de salir corriendo a comprar la milanesa, a comprar las cosas que necesitas. Y yo te entiendo, porque yo también tengo cosas para hacer. Todos tenemos cosas para hacer. Pero te pido que te quedes, que seas parte, porque necesitamos ese tiempo. ¿Sí? Y tú necesitas saber qué está pasando en la iglesia y cómo ser parte de eso que está pasando. Así que quédate en el culto. También a los hermanos sugieres en la parte de atrás, cuando termine el culto, la idea es que nos podamos quedar sentados, ¿no es cierto?, no salir corriendo, ¿sí? No es que empezamos a despedirnos como siempre, nos quedamos sentados, oramos y tenemos el tiempo que debemos tener, ¿sí? Así que el culto terminaría con la última canción, la recolección de las ofrendas, los anuncios y después nos volvemos a sentar, ¿sí? Estamos sentaditos y vamos a escuchar qué es lo que está pasando, pero solo se pueden quedar miembros de la iglesia. Sí, los que no son miembros de la iglesia sí pueden salir. ¿Sí? Esto no es esto no es exclusión, sino que hay cosas que como miembros ya se han trabajado y ellos entienden lo que va a suceder. Si vos te quedas, por ahí lo que vos escuches va a ser de tropiezo, vas a decir, esto se hace acá en la iglesia, entonces vas a decir, no vengo más. No hay nada raro, todo lo que hacemos es bíblico y los miembros lo saben. Así que los que son miembros se quedan y los que no son miembros les ruego por favor que por esta vez vayan a sus casas, al final del culto, ¿no es cierto? Así que esas son las indicaciones para finalizar. Bueno, hoy vamos a terminar nuestra preciosa serie Administradores de la Gracia. Nosotros tenemos recursos que Dios ha puesto en nuestra mano, dinero, tiempo, nos ha dado familia. Y si nos ha dado familia, entonces nosotros vamos un día a tener que rendir cuentas por qué hicimos con nuestra familia. La familia está compuesta por los padres, está compuesta por los hijos, los esposos. Esa es la familia. Y cuando Cristo viene a tu vida, tu familia va a cambiar. O sea, tu familia va a cambiar en prácticas que antes no hacían. Una de ellas es venir juntos a la congregación. Y uno podría decir, esa familia es piadosa, esa familia toma en cuenta a Dios. Y sí, es verdad eso. Pero es verdad también que Dios, cuando vienes a Él va a cambiar tu corazón. Y una de las formas en las que se ve ese cambio, el poder del Evangelio,
es en la forma en cómo vives dentro de tu familia. Es muy importante, a Dios le importa la familia. Y Dios ha establecido un diseño claro de cómo deben ser las relaciones dentro de casa. Así que durante estas últimas reuniones hemos estado revisando cómo deben ser estas relaciones. Vamos ahí al libro de Efesios. El libro de Efesios, ahí capítulo 5. Solo para recordar, Dios claramente a través del apóstol Pablo, de la enseñanza apostólica, les muestra a los creyentes ahí en Éfeso cómo deben vivir de acuerdo a lo que son en Cristo. ¿Sí? Son hijos, son bendecidos, escogidos, perdonados, predestinados. ¿Cómo debe vivir una persona en esa posición? Bueno, ahí en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mujer es llamada a colocarse debajo del liderazgo de su esposo, de la guía de su esposo, y hacerlo de manera voluntaria y respetuosa. Esta es una forma en la que debería verse reflejada la piedad femenina, la piedad de una mujer que ama al Señor y que está casada, en la forma en cómo se comporta, la forma en la que le habla a su esposo. Dios ha establecido patrones y estructuras de liderazgo dentro de la sociedad. Y son buenas las estructuras, ¿sí? Para la sociedad. Los hijos deben respetar, someterse a sus padres. Nosotros tenemos que sujetarnos, someternos a las autoridades civiles. Las mujeres tienen que sujetarse a la estructura de liderazgo que Dios ha establecido dentro de la casa y es el esposo. Esto no significa que una mujer tenga que obedecer y agradar en todo a su esposo. Porque cuando el esposo le está pidiendo algo que va a dañar a terceros o va contra la ley de Dios, la mujer está llamada a no sujetarse a eso, sino a sujetarse a su Señor. ¿Qué le pide a los maridos? A los maridos les pide Dios que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el mundo generalmente alguien quiere ser líder porque al ser líder va a tener mucha gente que le sirva, mucha gente que haga lo que quiere. Pero Jesús marcó cómo debe ser el liderazgo piadoso. Cuando uno de los discípulos buscaban preeminencia o importancia y liderazgo, Jesús le dijo, el que quiera ser líder de todos tiene que ser el servidor de todos, el esclavo de todos. El liderazgo según Dios no es un liderazgo en donde se levanta un hombre y a través de ese liderazgo busca que las personas hagan lo que él quiere a su antojo en dirección de sus deseos y metas. El liderazgo piadoso es un liderazgo sacrificial, es un liderazgo que busca el bien de las personas que está liderando. Así que Dios llama al hombre a liderar, pero este liderazgo está bañado, sumergido y controlado por el amor de Dios. Tiene que ser un amor sacrificial. El hombre lidera la casa, pero el hombre tiene que sacrificarse por su esposa. Trabajar arduamente para que su esposa sea hermosa, para que su esposa esté en buenas condiciones, para que su esposa le dé la gloria a Dios. Así que esto es un trabajo arduo. Este es el liderazgo al que Dios llama a los hombres a abrazar. Un liderazgo amable, un liderazgo manso, un liderazgo humilde, un liderazgo fiel, un liderazgo de amor. Tanto como lo vemos en la imagen de Cristo sacrificándose por su iglesia. Después ahí en el capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios llama a los hijos también a comportarse de una manera con sus padres. Quiero recalcar esto, ninguna mujer, ningún marido, ningún hijo va a poder caminar en estos mandamientos si el Espíritu Santo no está dentro de tu corazón. Y para que el Espíritu Santo esté dentro de tu corazón, eso significa que Jesús es tu Salvador y tu Señor. Si Jesús no está en tu vida, tú puedes saber esta información, tú puedes escucharla, incluso podrías hasta incluso llorar, pero esto no te da la habilidad o la capacidad para poder obedecer esto.
porque esto es solamente para aquellos que han nacido de nuevo. Y si yo digo que he nacido de nuevo y como hijo no respeto y tampoco honro, cuido a mis padres, eso refleja mi naturaleza. Eso refleja quién realmente soy. Porque si soy hijo de Dios, entonces ¿cómo lo refleja la forma en la que me comporto dentro de casa? Y lo mismo se aplica para la mujer y el varón. Apartados de Cristo, nada podremos hacer. Así que los hijos deben obedecer a sus padres. Tienen que hacerlo de manera diligente, de manera voluntaria y de manera respetuosa. Los hijos deben buscar sobrellevar las cargas también de sus padres, cuidarlos, estimarlos. Y esto va a implicar en que los hijos tengamos mucho cuidado en la forma en cómo le hablamos a nuestros padres, aun cuando estamos en desacuerdo con ellos. La forma en cómo nosotros invertimos en nuestros padres. Las cosas que nosotros vamos a hacer en relación a lo que nuestros padres nos están pidiendo. Y esto también es importante recalcar. Ningún hijo tiene que obedecer totalmente a su padre en todas las cosas, sino en aquello que no va contra la ley moral de Dios, en relación a los hombres y en relación a Dios mismo. Y en el versículo 4 veíamos, ¿no es cierto?, cuál debe ser la relación o la responsabilidad que tienen los padres. Ahí en el versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres tenemos siempre en la mente el versículo de honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre. Hay muchos padres que dicen: mi hijo está fuera de control, no entiendo por qué mi hijo me cuesta tanto. Y es porque posiblemente este mandamiento lo estés violando. Porque los padres podemos desalentar a nuestros hijos y llevarlos a un punto de ebullición o de ventilación de ira. Los padres somos pecadores y tienes que entender eso. En la escuela antigua era inevitable que un padre no castigue a su hijo y piense de la siguiente manera: yo estoy haciendo las cosas bien y no tengo por qué pedirle perdón a mis hijos. Los que son de la antigua generación, de hace 40, 50 años atrás, saben que así funcionaba la vida. No era común que los padres se acerquen a sus hijos y pidan perdón por algo que hicieron mal. Eso no era común. Pero eso no es bíblico, porque los padres deben ser caracterizados por la sabiduría que viene de lo alto. Deben ser mansos, pacíficos, humildes, deben ser fieles, deben de soportar. Dios le llama a los padres a vivir piadosamente. Y vivir no piadosamente o fuera de lo que Dios ha establecido es provocar a ira a un hijo. Y veíamos ahí muchas formas en las que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. Así que cuando tú veas que tu hijo es desobediente o tu hijo está contra ti, posiblemente sea no por el pecado de tu hijo, sino por tu pecado, porque tú lo estás provocando a ira, lo estás desalentando, lo estás llevando a un punto en donde le estás haciendo de tropiezo, con palabras, con actitudes e incluso con decisiones. Así que Dios nos llama a vivir de esta manera. Esta serie la llamamos Administradores de la Gracia por el hecho de que un día vas a rendir cuenta por cómo esto se vio reflejado en tu vida como creyente. Porque si tú no te aferras a este diseño, tu hogar nunca va a ser un hogar que le lleve la gloria a Dios. Hay muchas personas que tienen una idea errada en cuanto a la piedad. Tu hogar no va a cambiar solo porque tú vengas y te sientes acá y escuches a un hombre predicar la verdad de Dios durante 1 hora. O porque vengas a cantar canciones. Eso es necesario para la vida piadosa. Pero la vida piadosa tiene que ver en cómo vives esa verdad que te ha sido predicada el domingo. Cómo la defiendes. Cómo luchas para que esa verdad se vea en tu casa, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en tu propia vida. Hay muchos hogares que dicen: pero ¿por qué mi hogar está tan revuelto? ¿Por qué hay tanta discordia, tanto conflicto, tanta guerra en mi hogar? Y es por causa de que ese hogar, a pesar de que tiene a Cristo, no está viviendo bajo su diseño. Entonces yo no puedo pretender, imagínate, yo tengo un auto y el auto necesita agua, ¿no es cierto?, para funcionar. Imagínate que yo digo: no quiero ponerle agua, quiero andar con el auto así. Y después el auto se me quema, le sale humo y no lo puedo utilizar más. Y yo diría: este auto no sirve para nada. ¿Por qué me compré un Chevrolet Corsa?
Y alguien diría, Diego, el problema no tiene que ver con el Chevrolet Corsa, tampoco con el motor. Vos no le pusiste el agua, vos no quisiste. Entonces muchos matrimonios cristianos están así hoy. Dicen, yo tengo a Cristo, mi familia tiene a Cristo y todo está mal dentro de casa. Nada funciona. ¿Por qué el último lugar que quiero visitar es mi casa? Bueno, porque este diseño se ha dejado de lado. Estás siendo la esposa de acuerdo a lo que vos crees que debería ser una esposa, no de acuerdo a Dios. Eres un esposo de acuerdo a tu manera, pero no de acuerdo a Dios. Eres un hijo de acuerdo a tu manera, pero no de acuerdo a Dios. Eres un padre a tu manera, pero no de acuerdo a Dios. Y si sigues así, no importa cuántos libros cristianos leas, a cuántas conferencias vayas, no importa cuán fiel seas en venir un domingo al culto, si no obedeces la verdad, no hay transformación, no hay transformación. Tu hogar va a seguir en el mismo punto porque se trata de obedecer, obedecer. Y la obediencia no es sencilla para un cristiano. Mira, la obediencia es el sacrificio real y vivo de un creyente a Dios más que cualquier sacrificio. Más que cualquier sacrificio. La obediencia tiene que doler. Cuando tú obedeces, no vas a sentir como que entras a un centro comercial, como un niño que entra a un centro comercial y entra a una sala de juguetes, ¿no es cierto? Donde puedes coger cualquier juguete que esté en esa sala. Así no es la obediencia. Cuando tú obedeces, hay dolor, hay incomodidad, hay una lucha interna. Eso es normal que ocurra. Si tú estás así en tu vida cristiana, estás en el camino correcto. La vida cristiana tiene que doler. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aplicar esto que hemos leído y hemos compartido y enseñado en esta semana duele, incomoda. Tiene que haber una lucha interna en tu corazón para aplicarlo. Tenemos que crecer en eso diariamente. Nunca va a haber un momento en el que digas he crecido lo suficiente como esposa en sujeción, como esposo en amor, como hijo en honra y obediencia y como padre en no exasperar. Así que esto debe verse reflejado en tu vida cristiana. Si es que tú dices ser creyente, tu hogar tiene que reflejarlo. ¿Sí? Si alguien te pregunta, ¿eres creyente? Y te preguntan, ¿qué responderías? Imagínate que dices sí. Demuéstramelo, te dice la persona. ¿A dónde lo llevarías? Debería ser a tu casa. Tu casa debería ser la mayor evidencia de la piedad de tu vida. Ahora, cuando escuchas esto, vos ves tu casa, vos dices, yo la veo como Génesis 1, desordenada y vacía, ¿no es cierto? Miren, nuestros hogares no son perfectos. Ningún hogar, ni el hogar del pastor, ni de ningún líder es perfecto. Ningún hogar va a ser perfecto, porque somos pecadores. Pero un hogar sí va a ser un hogar que aprenda a crecer y a poner a Dios en el lugar correcto. Y cuando eso sucede, así como ves en Génesis que cada día había algo nuevo y algo bello, así sucede en el hogar cuando el matrimonio, los hijos abrazan la fe cristiana. Aunque tu hogar no es perfecto, la gente puede identificar que hay gracia, que hay misericordia, que Dios está allí. Así que no quiero que se desalienten y digan, no, mi hogar no es perfecto, entonces no soy creyente. O quizás tú pienses, porque nos pasa, escuchamos una predicación y cuando escuchas una predicación así, no se te viene a la mente tu hogar, sino el hogar de otras personas. Sí, los Gutiérrez, ellos necesitan esta predicación. Sí, los Benítez, ¿no es cierto? Ellos necesitan. No, tú la necesitas, tu hogar la necesita. Y tienes que orar para que la gracia de Dios te ayude para crecer en estos aspectos, para ir creciendo, ¿se entiende? Creciendo, progresando. Si a tu hogar le falta algo en el 2024 de esto, bueno, lucha para que crezcas un poquito en esto en lo que no creciste el 2023. Esa es la vida de piedad. No es perfección, es avance, es crecimiento. Así que vamos a ver la parte final del pasaje que nos faltó, y es administra tu hogar criando a tus hijos piadosamente. Administra tu hogar criando a tus hijos piadosamente. ¿Sí? Hay una frase que dice,
la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. ¿Sí? La mano que mece la cuna es la mano que gobierna al mundo. Hoy la paternidad, la crianza, no es ya más un valor para la sociedad. Los latinos sí, tienen un montón de hijos, ¿no es cierto? Pero en Uruguay estaba viendo, hay muchas escuelas y colegios que se están cerrando porque ha decaído los índices de natalidad. Ya la gente no quiere tener hijos. Ya la gente no quiere criar más. Y la crianza es importante porque Dios quiere glorificarse a través de la crianza. Pero no cualquier tipo de crianza, sino una crianza basada en las leyes y propósitos de Dios. Y este es un desafío para todos nosotros. Y vamos a ver cómo debemos hacerlo para que sea de forma piadosa. Ahí en el versículo 4 dice: lo que no debemos hacer como padres, que ya lo estudiamos, que es no provocar a ira a nuestros hijos, pero hay algo que sí debemos hacer como padres y es criarlos. La palabra criar tiene que ver con educar, alimentar, es cuidar y vigilar hasta que ese hijo o esa hija sea un adulto. Esa es la crianza. No siempre vas a criar a tus hijos. No siempre vas a cuidarlos o a instruirlos. Hay un momento importante en la vida de un ser humano y eso empieza desde casa en la niñez. La niñez es muy importante. La niñez es muy importante. Escucha esto, la niñez es muy importante. Por eso no es de extrañar que el proverbio diga: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción, ¿por qué no dice instruye al joven en su camino? Instruye al adulto en su camino. Porque cuando eres niño, imagínate esto, es como un árbol. Cuando tú tienes un árbol, me acuerdo que nos había puesto ahí Kelly y Robert el paraíso, vieron que Lisita y Roberto está grandote el paraíso, ¿no? Ahí el Robert lo puso y le puso al lado un palo. ¿Para qué le puso el palo? Para que cuando vaya creciendo el paraíso no crezca así, ¿no es cierto? El paraíso tiene que crecer ¿cómo? Tiene que crecer derecho. Ahora imagínate que yo digo: este Robert no sabe nada, le voy a quitar el palito. Se ve horrible ese palo que le ha puesto. ¿Sí? Y se lo quito. Y empieza el paraíso a crecer así, ¿no es cierto? Y yo digo: se ve lindo el paraíso así, ¿no es cierto? Cuando es chiquito puede que se vea lindo. Ahora imagínate el paraíso después de unos 15 años, metido en la ventana de la casa. ¿Cómo sacar el paraíso de ahí? Y vos dices: no, ahora que es adulto, vamos a doblar al paraíso, ¿sí? Y vos empezás a doblar al paraíso, ¿no es cierto? No puedes, y ahí empiezas a ponerle cosas duras al paraíso y va a llegar un momento en que pase algo. En que vos te rompas o que se rompa el paraíso. O se rompan los dos. A muchos nos pasa eso en la crianza. Por causa de la pereza, la incredulidad, muchos de los padres cometemos el error de no hacer nuestro trabajo en los momentos de la infancia. Porque la crianza reverente, piadosa, debe ser en la niñez. En la niñez. Imagínate esto. Cuando en Éxodo leemos en cuanto a Moisés, ¿quién fue la persona que estuvo en su niñez, en los primeros 3 a 5 años de vida? Fue su propia mamá. ¿Se acuerdan que él fue encontrado por la hija de Faraón y después apareció la hermana de Moisés y le dijo a la chica, ahí a la princesa: yo puedo buscar a una mujer de las hebreas para que te lo críe, ¿no? Y bueno, le dijo que sí. Entonces la mamá terminó cuidando a ese niño y le pagaban por cuidar a ese niño. ¿Por qué Moisés rehusó, como dice Hebreos, a llamarse hijo de la hija de Faraón? Porque en esos pequeños momentos que se le dio a la mamá, a Jocabed, ella fue fiel en instruir en cuanto a quién era él y lo que debía hacer.
No lo hizo cuando ya era grande el muchacho, cuando ya era un hombre. Lo hizo en lo que Dios le dio como oportunidad soberana para la crianza. Entonces los padres tenemos que criar, y la crianza no es para siempre. Tenemos que instruir al niño en hábitos, en formas, en conocimiento, en preparación cuando es niño. Y cuando va a ser adulto, él no se va a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque le enseñaron cuando era niño. Hay muchos grupos que han entendido esto. Grupos disidentes, grupos extremistas, que lo que hacen es tomar a los niños cuando tienen 2 o 3 años y se los llevan. Se los llevan y los reclutan para influenciar sus mentes para el sistema de muerte que ellos siembran o la disidencia que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces después devuelven al niño cuando tiene 6 años y esos poquitos años que estuvieron esos niños con estos grupos que los adoctrinaron son suficientes para después convertirse en hombres terroristas. O sea, los terroristas entienden la importancia de instruir no en la adultez, no en la juventud, sino en la niñez. La niñez. La niñez. Así que acá el apóstol Pablo dice que los padres deben criar a sus hijos. ¿En qué debemos nosotros entrenar, instruir a nuestros hijos? Porque hay 2 cosas que implica la crianza, y lo vemos acá, mirá en el pasaje. Dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, la crianza necesita 2 manos, la mano de la disciplina y la mano de la amonestación. Tú no puedes decir, voy a vivir una crianza reverente sin disciplina y sin amonestación. Estas 2 tienen que estar, disciplina y amonestación. ¿Qué es disciplina? La disciplina tiene que ver con entrenar e instruir de manera integral a un niño. Los padres son llamados a ser los maestros, los preparadores, los entrenadores, los coach, los DT de sus hijos. Tienen que entrenarlos, tienen que instruirlos. Hay una ardua tarea en esto. Ahí estuve buscando información y hay un podcast de Aviva Nuestros Corazones y ahí determina bíblicamente, ¿no es cierto?, 3 cosas en las que los padres debemos instruir a nuestros hijos. Y te animaría a escuchar esto y a anotarlo, porque muchos de nosotros tenemos problemas en la crianza y a veces no sabemos qué debemos hacer frente a diferentes situaciones que suceden en nuestros hijos. Mira, la primera cosa en la que nosotros debemos instruir a nuestros hijos, y si tienes nietos, a tus nietos. Porque uno diría, bueno, yo ya crié hijos, me lavo las manos. Ahora como abuelo estoy para la malcrianza. Quizá uno pueda decir. Esa es la típica frase, ¿no? Los abuelos están para malcriar y los padres estamos para criar. Y eso es antibíblico. Los abuelos sí necesitamos abuelos que nos hagan la segunda en lo bueno, ¿no es cierto? Yo amo a mi abuelita y yo he visto acá el amor de la señorita de Gonzalito, se derriten por sus nietos. Pero un abuelo también está llamado en el temor del Señor a instruir, a estar ahí al lado, porque tú tienes responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad sobre lo que Dios te dio, y si te dio nietos, eres responsable. Y si Dios no te dio hijos o nietos, bueno, tienes una responsabilidad hermosa sobre los niños también de la iglesia. O sea, los padres no deberíamos tener miedo o temor de que uno de los tíos de la iglesia se acerque a nuestros hijos y los corrijan y los instruyan. Eso es valioso, porque muchos padres dentro de la iglesia no hacen la labor que deberían hacer. Entonces ahí es donde aparecen los famosos tíos y tías de la iglesia. Y no es que nosotros debemos decir, bueno, como los padres no hacen nada, entonces yo me voy a poner al lado como el ángel de Jehová para la vida de ese niño. No, no te veas así. Hay padres piadosos que están acompañando a sus hijos, pero tú no eres suficiente para la crianza. Necesitas también la comunidad de la iglesia. Así que tú también eres responsable de lo que Dios te dio como tío y tía, y son los hijos de tus hermanos y de tus hermanas en Cristo. ¿Sí? ¿En qué debemos ayudar a crecer a nuestros hijos e instruirlos? Tenemos que ayudarlos a crecer en su mente.
tenemos que ayudarlos a crecer en su mente, a disciplinarlos en crecer en su mente. ¿Qué quiere decir esto? En lo que ellos saben o conocen. Cuando un niño nace como una hoja en blanco, como un libro en blanco. Y a medida que va creciendo, ese libro en blanco se va llenando de mucha información. Y ese libro en blanco que se llena de mucha información va a dirigir la vida del niño. Y obviamente la vida del niño cuando sea adulto. Entonces los papás tenemos que ser diligentes en instruir a nuestros hijos en lo que ellos saben, en lo que ellos necesitan saber y no conocen. En lo que ellos no entienden en cuanto al mundo, en cuanto a Dios, en cuanto a la vida, en cuanto a todo. Tú debes ser ahí un entrenador. Instruyamos al niño en su mente, en lo que está bien, en lo que está mal, en lo que es injusto, en lo que es justo, en lo que es recto, en lo que es chueco, en lo que agrada a los hombres, en lo que no, en lo que edifica al prójimo, en lo que destruye al prójimo. El niño necesita ser alguien que conozca cómo vivir en este mundo. Tengo que sentarme con el niño, gastar tiempo con él. Tengo que explicarle. Cuando el niño está en la etapa del por qué, ¿te tocó esa etapa? Esa etapa es preciosa. Es la etapa donde es como los pollitos pidiendo, ¿no es cierto?, maíz. ¿Qué pasa si al pollito no le das maíz? No te crece enfermo y después muere. Cuando tus hijos están en esa etapa donde dicen, papá, esto, papá, ¿por qué esto? Son como esos pollitos, tienen la oportunidad hermosa de lanzarles el maíz, de utilizar la palabra de Dios que te ha sido dada abundante para que tú le expliques con este libro acerca de lo que es bueno y malo, según los estándares divinos de Dios. Entonces, cuando un niño desobedece, ¿no es cierto?, una de las preguntas que deberíamos hacer antes de sacar la varita es preguntarnos esto. ¿Yo instruí a mi hijo en cuanto a esto que él debía o no debía hacer? Porque a veces nuestros hijos nos desobedecen, pero desobedecen porque ellos no saben que eso está mal. Porque nosotros, de manera necia o por falta de sentido común, pensábamos que ellos sí sabían, que era obvio que no podía hacer eso. Imagínate que tu hijo agarra los cepillos de dientes y los mete en el inodoro y empieza a lavar. Y vos dices, ¿qué estás haciendo? Eso es para la boca. Y le das una nalgada. Y después alguien te cuenta y dice, ¿cómo estás criando a tus hijos? Bien, ¿no? Vos no sabes cómo le di, ¿no es cierto? Porque se portó mal, desobedeció. Bueno, eso es exasperación por lejos a tu hijo porque tú no le enseñaste que el cepillo de dientes no era para lavar dentro, que era solamente para lavar la ropa, lavar los dientes, ¿sí? No para otra cosa. Entonces, yo no debería castigar a mi hijo por eso. Debo instruirlo. Entonces, muchos padres traemos disciplina o corrección donde somos llamados a dar instrucción. Entonces, muchos padres después decimos, che, le di paleta toda la vida y el pibe nunca cambió. Bueno, porque tiene que ir acompañada la crianza de la disciplina. Y la disciplina empieza con instruir la mente. Instruir la mente. Tienes que instruir la mente de tu hijo. Llenarla del conocimiento de lo bueno y de lo malo utilizando este libro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si tu hijo desobedece, ¿qué deberías preguntarte? ¿Le enseñé sobre esto? ¿Le instruí? ¿Me tomé el tiempo para decirle que eso no es bueno hacer? ¿Que eso produce tropiezo? ¿Que eso va a dañarlo? ¿Me senté a eso? Si usted no se sentó y usted lo castiga, usted no está siendo piadoso. Porque usted está llamado, en ese caso, a instruir. Te sentás, le enseñás, le preguntás, te asegurás que haya entendido y obviamente no lo corregís. Debemos ayudar a nuestros hijos a crecer en la voluntad. ¿Sí? ¿Qué significa esto?
cuando un niño ha sido informado en aquello que está mal y lo que está bien, y el niño desobedece de manera continua, desafiante, entonces aquí no hay un problema de ignorancia, sino de rebeldía, de necedad. Por tanto, el niño debe recibir consecuencias sobre la mala obra. Cuando tú te sentaste como papá y le enseñaste con las escrituras, amablemente, pacientemente, y te aseguraste que haya entendido, y le dijiste, a ver, ¿qué te dije, Juanito? Y Juanito te dijo que no se debe meter el cepillo de dientes dentro del inodoro porque es para la boca, no hay más. ¿Sí? Y le hiciste dibujos a Juanito, y hasta le quedó claro. Pero Juanito al otro día otra vez agarra los nuevos cepillos que compraste, ¿no? Y los mete ahí en el inodoro. ¿Qué deberías hacer? Bueno, en este caso ya no estamos hablando de un caso de ignorancia, sino de rebeldía y de necedad, de capricho. Y cuando es así, entonces debe haber una consecuencia sobre la mala obra. Y la consecuencia sobre la mala obra significa dolor. Dolor. El dolor, los padres de ahora quieren evitar el dolor a sus hijos. Por eso esta es la generación de cristal. Porque los padres no quieren que sus hijos sufran de ninguna manera. No quieren que los hijos sufran ningún faltante. Que nadie les diga nada. Entonces crecen pensando que la única voluntad que deben seguir es la voluntad de sus corazones. Y que cualquier cosa que se ponga delante de ellos es un obstáculo y está mal. Y no, eso no funciona así, querido papá y mamá. O abuelo o abuela, o tío y tía. El castigo, el llevar a un hijo a experimentar dolor, es la gracia y la misericordia de un padre hacia su hijo. Cuando tú como abuelo, porque a los abuelos les cuesta bastante, yo me acuerdo ahí de mis suegros, ¿sí? Que dice Dieguito, yo sé que tienes que darle paleta, pero no lo hagas delante de nosotros, ¿no es cierto? Porque nos duele, ¿sí? Ellos saben que duele. Cuando tú eres papá, te duele corregirlos. ¿A quién no le duele producir dolor a sus hijos? A todos nos duele. Es más, es antinatural que a ti no te duela. Te tiene que doler. Y uno se pregunta, ¿por qué voy a hacer algo que me duele a mí y le duele a mi hijo? Porque el dolor es la oportunidad que Dios en su misericordia le da a tu hijo a través tuyo para que tu hijo entienda una enseñanza que es difícil de entender. El pecado, la rebeldía, la necedad produce dolor. Esta es la enseñanza más difícil de inculcar a un niño, a una persona. Y debemos trabajar en la niñez para que ellos entiendan. El pecado, la necedad, la rebelión, siempre va a producir dolor y tragedia en la vida. ¿Sí? Entonces, debemos hacerlo. En Eclesiastés 8:11, mira, revisemos ahí en Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Cuando tu hijo desobedece, se rebela y tú no ejecutas sentencia, no hay un castigo, no hay una corrección dolorosa, ¿qué va a hacer tu hijo? Tu hijo va a pensar, puedo hacer lo malo y no recibir nada como consecuencia. Y los padres no podemos permitirnos hacer eso. Mira, hay padres que hoy en las iglesias cristianas están abrazando la filosofía hueca, vana, incluso demoníaca de este mundo. Y es que hoy la corrección a través del dolor ya no es vista como un beneficio para los niños o en la crianza, sino que es algo malo. Algo malo. No debe haber
corrección con dolor en un niño es violar los derechos del niño. Imagínate cómo lo pone. O sea, el niño puede hacer lo que le da la gana y los padres no deben producir dolor sobre eso que está mal, sino que deben razonar con el niño. Entonces hay padres que le dicen, hijo, no lo vuelvas a hacer porque eso está mal, y le explican, sabiendo que ya se lo explicaron y sabiendo que lo hizo por rebeldía. Los papás tratan de razonar con el niño. No, cuando el niño es rebelde, el niño es necio y el niño es orgulloso y soberbio, la forma de ayudarlo a entender esa realidad de su corazón es produciendo dolor, no razonando con él. Mirá ahí lo que dice en Proverbios 26:3. Dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Para qué se utiliza el látigo, el cabestro en la granja? ¿O para qué lo usan las personas sobre estos animales? Bueno, para que aún los animalitos, cuando se les aplica este tipo de instrumentos, ¿qué hacen los animalitos? Cambian. ¿No es cierto? Cambian de dirección. Sí, alguien me preguntaba, digo, ¿cómo haces para que la Bonnie no haga dentro de casa sino fuera? Y le digo, ¿quieres aprender el método? Sí, y era un papel periódico enrollado. Y la Bonnie ve el papel periódico, se esconde. Sí, le da miedo. O sea, el animalito que no ha sido creado a imagen de Dios sabe que hay algo que no debe hacer. Y sabe que hay algo que no debe hacer porque se ejecutó sentencia sobre lo malo que hizo. Y aprende. Y acá dice que hay algo que debe recibir un necio. ¿Qué es? La vara para la espalda del necio. ¿Qué haces cuando un hijo es necio? ¿Cómo te das cuenta que tu hijo es necio? Cuando frente al consejo, a la instrucción fiel de la palabra de Dios, no de tu experiencia, no de lo que a ti te parece, de la palabra de Dios, tu hijo sigue empecinado en seguir pasando por ese lugar. Sigue buscando practicar eso que está mal a los ojos de Dios. Eso es un necio. ¿Qué dice la Biblia? La vara. El dolor para un necio. No dice razona con el necio. No, la Biblia no te llama a razonar con un necio. Te llama a responderle al necio conforme a su necedad. Y acá dice la vara. El dolor. Los padres tienen que ayudar a sus hijos a instruirlos en cuanto a su voluntad. Los niños deben crecer entendiendo que no pueden hacer lo que quieren en su vida y no pasarles nada. Tienen que crecer con este pensamiento. Desobedezco a Dios, deshonro a mis padres, vivo como quiero, va a haber dolor y tragedia en mi vida. Esa es la enseñanza hermosa que un padre le debe dejar a su hijo. El pecado produce muerte. Muchos adultos no recibieron esto de niños. ¿Y cómo aprenden que el pecado produce muerte? A través de la misma experiencia, de la misma tragedia. ¿Queremos que nuestros hijos aprendan por conocimiento o por experiencia? Por conocimiento. Y tercero, debemos ayudar a crecer a nuestros hijos en sus emociones. Dios nos hizo con emociones. Tristeza, enojo, ira, ¿no? Tenemos emociones. Y a veces las emociones, por causa del pecado, se pueden convertir, ¿no es cierto?, en un obstáculo para la obediencia. Entonces, a veces tu hijo no te obedece, pero no porque es rebelde. Tu hijo no te obedece no porque él no conozca de la verdad. A veces tu hijo te desobedece porque sus emociones se han convertido en un obstáculo. Puede ser que no te obedece porque hay temor en su corazón. O puede ser que no te obedezca porque hay enojo en su corazón. Y es ahí en donde tú como papá no eres llamado a instruir, no eres llamado a corregir con dolor, sino eres llamado a alentar,
a animar. ¿Sí? ¿Vieron la imagen de Pablo cuando le habla a Timoteo ahí en las cartas? Timoteo era una persona tímida. ¿Cómo le dice Pablo? Pablo lo anima, lo alienta. Le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pablo está alentando a su hijo espiritual. Cuando tu hijo te desobedece, tienes que identificar si es realmente por algún tipo de emoción que sea un obstáculo en su corazón. Mi hijo está enojado en este momento, está triste, tiene temor en este momento de algo. ¿Será que por esto él me desobedece? Y si tú descubres que es por eso, no debes de aplicar vara o dolor o corrección, sino debes sentarte para alentarlo, para animarlo, para estimularlo. Así que estas serían 3 cosas básicas que nosotros deberíamos aplicar como disciplina en casa. Debemos instruir su mente, su voluntad y sus emociones. ¿Qué pasa si mi hijo no me obedece? ¿Le enseñé sobre esto? ¿Lo instruí? ¿Me senté con él? ¿Lo capacité? Segundo, instruir el caminar, la voluntad. Si mi hijo ya le enseñé lo que debía haberle enseñado y él no me obedece, ¿qué debo hacer? Bueno, está en un estado de necedad y tengo que aplicar dolor. Aplicar dolor. Y si mi hijo está desanimado, tiene temor o enojo, ¿qué debo hacer? Debo alentarlo, sentarme con él para alentarlo, para estimularlo. Yo quería hablar un poquito en cuanto al tema de la paleta, la famosa paleta o vara, ¿no? ¿Sí? Y hay algo que debemos tener cuidado, y yo les voy a dar algunos consejos prácticos también. Porque por ahí en la parte del dolor, quizás muchos digan, ahora me voy a buscar algún tipo de vara, algún tipo de paleta, ¿no? ¿Sí? Bueno, la paleta o la vara es un palo largo de madera. Yo no puedo utilizar cualquier cosa para infringir o producir dolor en mi hijo, ¿sí? Tiene que ser una varita de madera que esté lijada, no sea un tronco para abrir, no sea tampoco algo finito que se termine rompiendo y no produzca dolor. El punto es que produzca dolor. Y yo tengo que pensar, como papá, bueno, ¿qué tipo de vara voy a usar? Mandarla a hacer, comprarla, ¿no? Y empezar a usarla, ¿no? Porque a veces los papás quieren hacerlo y lo que encuentren, ¿sí? Palo de la escoba, la chancleta, ¿no? No, tiene que ser la vara. Usted tiene que consagrar eso para corregir. Su hijo debe identificar que no con cualquier cosa usted lo corrige, sino con una vara, ¿no? Y hay que prepararse como papá para eso. Yo me acuerdo que la Soñita, ¿sí?, dijo, hay que lijar más esa vara, ¿sí? Y ahí nos estuvo lijando, ¿no es cierto?, la vara, porque le parecía que faltaba más de lija, ¿sí? Porque la idea no es destruir, ¿entiendes eso? No es maltrato, es producir dolor. Entonces, ¿cómo la pruebas? ¿Sí? Cuando tú tienes una vara, tienes que vos mismo hacerte acá, ¿sí? Darte con la vara. Si a ti te duele, bueno, ¿sí?, esa es la vara. Y cuando uno, ¿no es cierto?, utiliza la vara, ¿sí?, no es que tienes que agarrar de acá, ¿no es cierto?, y darle súbitamente al necio, al rebelde. Así que eso es lo primero. Debes asegurarte que cuando tú le vayas a dar con la vara, tu corazón no esté controlado por el enojo y la frustración. Porque la Biblia dice, no se apresure tu alma a destruirlo. Porque si tú estás frustrado o enojado por la rebeldía de tu hijo, no va a ser piadoso lo que produzca, sino exasperación. Va a producir lo contrario a lo que queremos, que no es sanidad, sino amargura. Así que debemos asegurarnos de no hacerlo con enojo o frustración. También debemos asegurarnos que el niño entienda por qué razón yo le voy a dar con la vara. El niño tiene que saber. Yo cuando corrijo a mis hijas, yo le pregunto, ¿qué hiciste? No entro de entrada y ta. No, esto no es Terminator esto. O sea, esto no funciona así, esto no es una persecución policial.
Esto es yo entrando con mi hijo, con mi hija, a un lugar en donde no sea avergonzado, porque hay padres que lo que hacen es darle la vara delante de otros. No lo hagas delante de otros, porque lo estás avergonzando. Tiene que ser en un lugar privado, en un lugar donde vos puedas hablar con él. Y cuando hables con él, debes asegurarte que el niño entienda por qué razón tú estás ahí con él y con la vara al lado. ¿Qué hiciste? ¿Qué estuvo pasando en el corazón? ¿Por qué golpeaste a tu hermana? ¿Por qué tomaste eso que no era tuyo? ¿Está bien? ¿Qué te enseñó papá? ¿Cómo se llama lo que hiciste? Hay que ayudar al niño a reconocer que la ofensa fue una ofensa a Dios y a su verdad. Yo no estoy ahí porque Él no me agradó a mí. Yo estoy allí como la misericordia de Dios para ayudarle a ver a mi hijo que él pecó contra Dios y que hay una sentencia sobre él. Y es la vara. Va a haber dolor ahora. Entonces, ¿qué hiciste, hijo? Mentí. ¿Qué dice la Biblia de la mentira? Es pecado. Y cuando pecas, ¿cuál es la consecuencia? Dolor. Ese es el disco que debería mover, uno de los discos de las ruedas de la disciplina. ¿Qué produce el pecado, hijo mío? Dolor. Entonces, asegúrate que tu hijo entienda por qué razón tú le vas a corregir. Si no entiende, tu hijo va a pensar, está loco. La iglesia le manda a hacer eso. El pastor dijo que hay que darle con vara. ¿Entiendes? Si tu hijo está pensando eso, él no entiende. Él no entiende. Yo a veces le he preguntado a mis hijas, ¿vos crees que es bueno esto que estoy haciendo? Y ellas me responden, es injusto. ¿Por qué es injusto? Entonces la idea es razonar y mostrarle que sí fue injusto lo que hicieron y que merece una sentencia. Yo tengo que tomarme el tiempo para hacer eso. Es muy agotante la disciplina así, pero no es por mucho tiempo, es una inversión hermosa. No te vas a arrepentir, pero tienes que hacerlo bien, porque hay padres decepcionados. Dicen, yo lo hice, no funcionó nada. Claro, porque no te tomaste tiempo para hacerlo bíblicamente. Entonces, asegúrate que tu hijo entienda por qué razón le vas a dar paleta. Y asegúrate que tiene que ver con Dios y no contigo, con su palabra y no con tus leyes. ¿Sí? Asegúrate de hacerle entender al niño que la paleta no puede cambiar el corazón. Yo le explico a mis hijas, Mile Luchi, este objeto no puede cambiar tu corazón. Este objeto no puede salvarte de ti mismo. Yo tengo que explicarle eso a mi hijo. Mi hijo tiene que entender que una paleta no va a modificar su vida, no lo va a salvar. Tengo que explicarle a mi hijo que la vara solamente le muestra que hay algo mal en su corazón. Yo les explico a las dos saben eso. Luchi y Mile, este objeto no te puede salvar, pero te muestra que hay algo que está mal en tu corazón. Eso tienes que explicarle también cuando le des con la vara a tu hijo. Y tienes que asegurarte de conducirlo a Cristo. ¿Sabes qué? La corrección con vara es una de las mayores oportunidades para predicar el Evangelio a tu hijo. Es hermoso lo que se puede hacer en ese tiempo. ¿Cómo lo conduces a Cristo? Después de haberle dado con la vara, tú le explicas, hijo, ¿te acuerdas que yo te dije que hay una vara que no puede cambiar tu corazón? Hay alguien que sí te puede salvar. Esa persona que te puede salvar se llama Cristo y Él vino a morir en la cruz para limpiar tu corazón de manera que tú dejes de mentir, de manera que tú dejes de pegarle a tu hermana, de manera que tú dejes de desobedecer a mamá. Entonces le estás predicando el Evangelio cada vez que vas a corregirle cuando hay rebeldía. Entonces, esto debes asegurarte de hacerlo. No hacerlo con enojo, asegurarte que sea por razones bíblicas y no por tus razones, sino por mandamientos que tu hijo ha violado. Asegurarte que entienda por qué le estás disciplinando. Asegurarte que la vara no va a cambiar o a modificar el corazón de tu hijo, sino Cristo. Él es el Salvador de tu hijo. Él es la importancia en ese tiempo. Desobedeciste a Dios y Cristo te envió, hijo, un Salvador. Ese Salvador lo necesitas tú y lo necesito yo. Él te va a rescatar de tu egoísmo, te va a rescatar de tus mentiras, de tu desobediencia.
Y vamos otra vez a Efesios. Capítulo 6. Dice, y vosotros padres, versículo 4, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Ya entendemos qué es disciplina, ¿no? Es instrucción, entrenamiento, preparación. Y después habla de la amonestación. De la amonestación. ¿Qué es amonestar? Bueno, el sentido de la palabra amonestar tiene que ver con poner en la mente. Poner algo en la mente. Y está dirigida a que nosotros como padres tenemos que insistir y ser fieles en darles consejos a nuestros hijos precautorios en cuanto a algo, especialmente en cuanto a peligros y situaciones desagradables. Esa es la amonestación. Poner en la mente, dar consejos de precaución a nuestros hijos para evitar peligros en su vida. Eso es lo que tenemos que hacer los padres. ¿Sí? En la disciplina le mostramos, ¿no es cierto?, le instruimos, pero lo empujamos hacia lo bueno, y en la amonestación estamos buscando poner consejos para evitarle lo malo. Es un trabajo de dos manos. Disciplina, amonestación. ¿Sí? Crianza cuando son niños. El libro de Proverbios tiene una riqueza enorme en cuanto a consejos precautorios, en cuanto a consejos que instan a un hijo a mirar como peligros. Miren, ahí en Proverbios, miremos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Acá está un padre amonestando a su hijo en cuanto a qué clase de amigos tienes que tener, qué clase de amigos no debes tener, no andes con ellos. Los padres tienen que dar consejos, advertencias, poner en la mente, ¿no? Poner en la mente. Miren, ahí veamos otro ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo del 1 al 4, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Acá le habla en cuanto a con qué tipo de mujeres no debería jamás acercarse a tener una relación. Aquí vemos a un padre también amonestando, poniendo en la mente, hijo, peligro, hay peligro en la mujer ajena, hay peligro en la mujer extraña, no visites su casa, no andes con ella, te va a conducir a la muerte, te va a conducir a la tragedia, no pases por ese camino. Entonces los padres tenemos que amonestar a nuestros hijos, poner en la mente los consejos de advertencias para evitar que caigan en tragedias. Imagínate qué pasaría en las iglesias si los padres tuvieran este tipo de crianza. Porque después Pablo agrega disciplina y amonestación, dice, del Señor. Todos los padres del mundo hacen algo de esto. Amonestan y disciplinan. Si vos hablas con gente que no es creyente, hace esto. Pero lo interesante es que Pablo coloca acá, del Señor. O sea, la crianza que está manejada por la amonestación y la disciplina tiene que estar abrazada por el Señor. Tiene que ser para el Señor. El objetivo de la crianza tiene que ser el Señor. Y los métodos que yo uso para la crianza tienen que ser de acuerdo a los métodos del Señor. Hay padres en las iglesias que no creen en estos métodos.
¿Y por qué te lo digo con toda seguridad? Porque hay padres que no hacen esto. No hacen esto. No conversan con sus hijos sobre el pecado, sobre los peligros del mundo, del sexo, del dinero, del materialismo. Los padres no hacen eso. No corrigen el pecado. Entonces después estás angustiado como padre y como madre porque cuando tenías que haber puesto el palito en el paraíso no lo pusiste. Sino que por causa de la incredulidad, por causa del amor propio a ti, por causa del materialismo, porque los padres a veces corren detrás de un montón de cosas. Vos dices, quiero darle a mis hijos lo mejor. Lo mejor para tus hijos es una crianza reverente y piadosa. Una crianza que tome en cuenta a Dios. Porque cuando tus hijos son adultos, lo que sí se van a llevar hasta la tumba y lo que los va a guardar hasta el día que se encuentren con el Señor es la amonestación y la disciplina de padres piadosos. ¿Sabes? En Estados Unidos hay generaciones de misioneros, generaciones de pastores. O sea que el bisabuelo era pastor, después el abuelo era pastor, el padre era pastor, el hijo era pastor. Y vos dices, ¿cómo hicieron eso? A ver, a mí no me llama la atención de que sean pastores, que sean misioneros. A mí me llama la atención el amor a Dios y por las personas que tenían estas personas. ¿Cómo se hizo para transmitir de aquí, acá, 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 acá? Cuando alguien empezó de manera fiel a comunicarle eso a los hijos. Y cuando vos fuiste fiel en hacerlo, tus hijos se lo van a contar a tus nietos y tus nietos a tus bisnietos. Pero si no haces eso, entonces ponte a pensar en qué va a pasar con tus generaciones. ¿Qué va a pasar con tus nietos? Yo de verdad cuando crío a la Lucha y a la Mira estoy pensando en mis nietos. Yo estoy pensando en mis nietos. Vos tienes que pensar en eso. ¿Qué va a pasar con mis nietos? Si yo hoy crío madres que son impías, que no les importa a Dios ni el prójimo. Y muchos de nosotros, lastimosamente, por no tener una crianza piadosa, vamos a ver a nietos impíos, bisnietos rebeldes, que son el resultado de hijos criados según los métodos del mundo y no los métodos de Dios. Hay dos bases, mira, fundamentales para la crianza. Y quería también mencionarlo acá. Es la enseñanza y predicación fiel desde el seno del hogar y la aplicación y ejemplo fiel desde el hogar de la verdad. Miren Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, la vida piadosa de un judío era un estilo de vida. A veces como papás nosotros decimos, mi hijo necesita un campamento, una conferencia, ¿sí? Necesita una visita especial. Pero te voy a decir algo, nuestros hijos necesitan exposición fiel a la verdad de Dios. Y acá tú ves cómo debía ser esa exposición, cómo debía ser el acompañamiento de padres a hijos en relación a Dios. Y dice, estas palabras que ustedes han recibido, ¿qué tienen que hacer? Las repetirás. O sea, ¿repetir qué es? Es hablar de algo constantemente de la misma manera todo el tiempo. ¿Y de qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que repetir constantemente todo el tiempo y lo mismo? En cuanto a quién era Dios y lo que Él había hecho. Y dice que tenían que los padres hablar de esto. ¿Cuándo? Los hijos se levanten. Cuando vayas por el camino. Cuando regreses del camino. ¿No? Cuando se acuesten vas a hablar de esto. Luego dice, ¿tanto, che? Sí, porque en tu mente el objetivo tuyo debería ser como un papá, si eres piadoso, si eres papá piadoso,
quiero que mi hijo se encuentre con Cristo y viva para su gloria. Imagínate, tu hijo es un gran abogado, un gran arquitecto, pero es un impío que no le importa a Dios y va al infierno. Te hago una pregunta. Cuando abras tus ojos en la eternidad, qué triste que no puedas abrazar a tu hijo, porque él nunca va a estar en la eternidad. Es verdad que tu hijo tiene que tomar decisiones, es responsable tu hijo por tomar decisiones, eso es verdad. Pero la pregunta es si tú eres fiel en darle y exponerlo al único recurso que puede salvar su vida, y es la verdad revelada de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo sé que hay algunos hermanos que tienen hijos adolescentes que no quieren saber nada del Señor. Y tú como papá, si tienes un adolescente, sigues en crianza. Entonces le dices a tu hijo, así mijito, como usted va a la escuela, va a tener que ir el domingo al grupo, va a tener que ir al grupo pequeño y vas a escuchar la palabra de Dios. Porque estás convencido que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque es posible que en algún momento, alguna predicación, algún hermano que se le acerque en el culto, puede ser la oportunidad para que le resplandezca el sol de la eternidad ahí en el corazón de tu hijo. Así que hay padres que dicen, no lo traje porque no quiere. ¿Y por qué lo mandas a la escuela? ¿Y por qué lo mandas de vacaciones con tu familia? ¿Por qué eso sí? ¿Por qué hay cosas que tu hijo no quiere? No, te vas a la tienda porque te vas. En medio del sol te vas a la tienda. Pero no quiero ir a la iglesia. No, ya te parás. Porque tú necesitas a Cristo. Si tú mueres, te vas a ir, hijo, al infierno. Vas a ir conmigo. Y lo tenés chinchudo acá, no importa. Chinchudo, pero fue expuesto a la palabra. Que se haga cargo él. Pero tú crees como papá eso. Tu Biblia tiene que ser abierta en el almuerzo, en la merienda. Van por el auto. Nosotros a la Mile ya se le ha implantado. Vamos por el auto a ver motivos de gratitud. Dice, empieza a decir la Mile, y motivos de oración. ¿Aprovechamos las salidas familiares para eso? Dios tiene que ser el centro de nuestra vida como familia. No hay un momento en que deberíamos cansarnos de hablar de Dios. ¿Hay algo lindo que pasó en la casa? Hija, ¿sabes de dónde vino esto? Mirá qué lindo cómo Dios respondió. Dios tiene que estar metido en todo. La Biblia tiene que estar metida. Esa es una crianza piadosa. Esa es la base de la crianza. Abrirle este libro todo el tiempo, todos los días, exponerlo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y segundo, la aplicación fiel de la verdad. Mira, tu hijo tiene que ver que tú eres fiel en hablarle de esa verdad, pero ahí viene la parte más difícil. Tiene que ver tu hijo que eres fiel en obedecer esa verdad. Tu hijo tiene que ver que tu fe no es fingida, que tu fe no es trucha, barata, inservible. ¿Qué es una fe trucha? Es alguien que dice, no debo robar. La Biblia lo dice. Y vos le dices a tu hijo, no robes, hijo, pero vos robas. Tú le dices a tu hijo, no pelees con tu hermano, y tú peleas todo el tiempo con tu cónyuge. Entonces, ahí hay hipocresía, ¿no es cierto? Es una fe fingida, porque lo que enseñas no lo aplicas, y tus hijos sí se dan cuenta de la hipocresía. Mira ahí en 2 de Timoteo 1:5. Y vamos a leer desde el 3. Dice ahí, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo acá menciona que hay algo que habitó en la abuela y en la madre de Eunice, y es una fe, ¿qué dice? No fingida, una fe no falsa. Ahí en Santiago dice que, ¿cómo es la fe fingida? Una fe sin obras. La fe te debe mover a obras, la verdadera fe. Si tú dices que tienes fe y no hay obras, es una fe fingida. Entonces los padres debemos tener cuidado con esto, porque uno a veces dice, a ver, si mis hijos, imagínate que yo tengo 3 hijos, ¿no? Y mis hijos crecen.
Y mis 3 hijos no quieren saber nada de Dios. Yo no puedo decir como papá, bueno, ellos tomaron sus decisiones, cada quien toma su camino. Escúchame, en algo de ese resultado tienes que ver tú. Porque no pueden ser todos tus hijos impíos. No puede ser eso. Sería contrario a la verdad. O sea, Dios nos manda a disciplinar y amonestar a nuestros hijos porque lo hacemos en esperanza de que ellos sean hombres y mujeres piadosos. Entonces, si yo tengo hijos que no quieren saber todos de Dios, entonces le estoy errando en estas 2 cosas. No soy fiel en predicarles la verdad, la fe viene por el oír, y no estoy siendo fiel en vivir a través de esa verdad. Tus hijos deben de ver de que vos te sujetas a este libro. ¿Cómo pretendes que tu hijo obedezca y reverencie a Dios que ha inspirado este libro si cuando tú tienes que tomar decisiones no tomas en cuenta a Dios? ¿Cómo le pides a tu hijo que viva una vida piadosa cuando tú no tienes una vida piadosa? Cuando no te ve memorizar las Escrituras, meditar en las Escrituras, alabar a Dios en las Escrituras, cuando faltas al culto por cualquier cosa, cuando no priorizas, cuando no quieres hospedar en casa a ningún hermano, cuando hablas de los hermanos mal en tu mesa. ¿Cómo tu hijo puede querer tan solo considerar mirar a Dios si cuando te mira a ti no hay palabra de Dios en tu boca y no hay sujeción de Dios en tus acciones? No se puede, hermano. No se puede. No vas a poder. Quizás ahora como padre tú digas, Diego, yo no hice esto. Nada. Y quizás en este momento estés muy triste. Pero déjame decirte algo. Nunca es tarde mientras haya vida para que Dios no use un corazón contrito y humillado. Quizás hoy tus hijos sean adultos, pero sigues siendo padre y puedes seguir dando el consejo de Dios. Puedes seguir orando por tus hijos y puedes seguir siendo un ejemplo fiel de piedad a sus vidas. Que si tú, cuando mueras, que en la mente tus hijos tengan este pensamiento: mi madre y mi padre me enseñaron la verdad y murieron sometiéndose a esa verdad. Y quizás en la eternidad, cuando Cristo nos despierte de la muerte, veas a tus hijos alrededor tuyo, porque también fueron a Cristo. Pero muchos padres ya estamos desanimados, ya son adultos. Sí, nada de lo que me dijeron que tenía que hacer, hice. Y Satanás y tu propio corazón orgulloso te habrá cerrado la boca para no seguir sembrando en esperanza. Si tus hijos son adultos, hay esperanza. Hay esperanza. Porque Dios es el Dios de la esperanza. Y hoy tienes una nueva oportunidad, quizás ya no de criarlos, pero amonéstalos, llámalos a la cruz y muéstrales una vida crucificada. Muéstrales que tu vida sí se sujeta a la verdad de Él en medio de las aflicciones y presiones de la vida. Y también serás de bendición a tu hijo, a tus hijas y a tus nietos. Ahí yo me acuerdo del hermano José. Sí, la madre 20 años estuvo orando por José. Y Dios respondió las oraciones. Y la mamá no se cansó de insistirle a José, que ya está en la gloria. ¿No, José? Y Dios respondió. Dios respondió. Y después cuando vino a Cristo José, la mamá no lo podía ni creer. Hasta lo miraba así como, ¿será que sí? Y José le decía, ¿acaso el Dios al que orabas no es el Dios de los imposibles? Siempre hay esperanza. Así que no te quedes callado delante de tus hijos. Sigue mostrándoles a Dios a través de tus palabras y de tu conducta. Siembra en esperanza. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Amén. Unas últimas preguntas. ¿Qué cosas haces o estás diciendo que hacen que tus hijos sean exasperados o desalentados? ¿Alguna vez te acercaste a ellos para preguntarles sobre esto? Les pregunté en el anterior culto, ¿qué padres lo hicieron? ¿Qué padres se sentaron esta semana a preguntar, hijo, ¿en qué te estoy provocando a ira? Te estoy diciendo de tropiezo. Alce la mano el que lo aplicó. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Buenísimo. ¿Por qué los otros no lo hicieron? ¿Sí? ¿Necedad? ¿Sí? Háganlo. Háganlo esta semana.
Tómense en el tiempo para hacerlo. Háganlo. ¿Qué estás haciendo para ayudar a tus hijos a crecer en el área de la mente? ¿Qué materiales estás enseñando? ¿Qué partes de la Biblia estás estudiando con él? ¿Le estás ayudando a entender acerca de Dios, de su corazón y del pecado? ¿Sabes? Hoy hay tanto material y recurso que vos dices, Diego, no sé cómo enseñarle. Bueno, pon una predicación en el YouTube, sentate con él y después comenten entre los dos qué te pareció. Hay un recurso que se llama la Biblia leída y te muestra con dibujitos en 5 y 10 minutos el mensaje central de cada libro de la Biblia, en dibujos. A la Luchi le encanta. Se lo puedes poner en 10 minutos y después comentas con tu hijo. No tenés que explicarle, ya otro lo hace por ti y es bíblico. Y hablan sobre eso. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para ayudar a tus hijos a crecer en su voluntad? ¿Castigas la mala obra o la pasas por alto? ¿Qué estás haciendo para ayudar a tus hijos a crecer en sus emociones? ¿Te encuentras animándolos o alentándolos? A veces los hijos necesitamos aliento porque estamos desanimados. Y los papás somos más fáciles de exasperar que en animar, ¿no? Anímalos. ¿Qué estás haciendo para ayudarlos a crecer en sus emociones? ¿Le estás ayudando a combatir con la tristeza, con el temor, con la ira? Tú tienes que ayudarles. ¿Estás advirtiendo a tus hijos sobre los peligros de la vida, del mundo? ¿Cuál es el propósito que tienes al criar a tus hijos? El propósito es Cristo, hermanos. No es que tus hijos te reverencien, te respeten a ti. El propósito de la crianza no es que ellos un día tengan una buena carrera y puedan comprarse un buen terreno y tengan una buena casa y un buen trabajo. La crianza reverente y piadosa es, Dios, dame este tiempo con mis hijos para que cuando ellos crezcan, la primera opción siempre seas tú. Sea Cristo y su gloria. Esa es la meta de un padre piadoso. ¿Usas herramientas bíblicas o mundanas en la crianza de tu hijo? ¿Qué herramientas usas para criarlo? Esta predicación, escúchala, volvela a escuchar, toma notas. Cristian Soria tiene un montón de libros que les puede ayudar a ustedes como padre. Se los puede pasar por PDF. Pídanle a él. Tienes Cristian, ¿no es cierto? Pidan. O ustedes me dicen, Diego, quiero lidiar con esto con mis hijos. Quiero hablarles en cuanto a las luchas. ¿Qué material puedo usar? Mi hijo me está haciendo preguntas en cuanto a la intimidad. ¿Cómo le respondo? ¿Qué material puedo usar? ¿Qué palabras puedo usar? ¿Sabes que los padres no piden consejos? ¿Sabes cuándo los padres vienen? Cuando ya la hija salió embarazada, cuando el pibe está ya con malas juntas, cuando ya no hay mucho para hacer. Ahí los padres piden ayuda. Pero cuando son niños no piden ayuda. Porque hoy la tecnología nos está jugando en contra también. Los papás estamos muy ocupados en la tecnología y en un montón de otras cosas, pero no en criar reverentemente a los hijos. Escúchame, cuando tus hijos crezcan vas a poder estar feliz en el celular 1 hora sin que nadie te moleste. Pero ahora que los tienes, pon ese palito al lado del paraíso. Un día se lo vas a quitar. Y qué lindo va a ser cuando veas a tu paraíso apuntar con su vida al cielo, al Padre, para su gloria. Y morirás contento. No porque tu hijo tiene todo lo que este mundo tiene, sino porque este hijo ahora tiene lo que tanto su alma necesita y es vida eterna y salvación. Amén. Así que bueno, vamos a orar, agradecerle a Dios por su palabra y que el Señor nos dé la gracia a todos para seguir creciendo en estos principios. Amado buen Dios y Padre, te queremos agradecer por tu misericordia en este día. Gracias, Señor, por todo lo que ha sido esta hermosa serie en cuanto a cómo administrar a la familia, cómo debemos vivir bajo diseño como esposos, como hijos y también como padres. Señor, te rogamos nos des la gracia para poder criar a nuestros hijos, aprovechar la oportunidad que tenemos de que estén en casa para disciplinarlos y amonestarlos, no de acuerdo a las herramientas de este mundo, Señor, sino de acuerdo a
tu libro, a tu verdad, Padre. Danos de tu gracia para que nosotros podamos esforzarnos y ser fieles en predicarles la verdad constantemente, cuando ellos se levanten, cuando ellos se acuesten, cuando estemos en la mesa, cuando vayamos por el auto. Danos de tu gracia, Señor, para que nuestras conversaciones con ellos incluyan a Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho. También, Señor, te rogamos que nos des de la gracia para que nuestra fe delante de nuestros hijos no sea una fe fingida, no seamos hipócritas, que estemos llamando a nuestros hijos a vivir verdades que nosotros no vivimos y tampoco defendemos. Danos de tu gracia, Señor. Y Padre, te queremos también agradecer porque tenemos tu Santo Espíritu. Gracias porque a través de tu Espíritu tú nos fortaleces y pones el querer como el hacer para hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias porque tu Espíritu nos consuela, nos anima y nos empuja a vivir para la gloria tuya y de tu Hijo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estos favores, Padre, y te agradecemos. Amén. Amén.